Buenos días, hermanos. Pues vamos a dar paso al estudio de la palabra del Señor. Y como hacemos siempre, vamos a pedir su bendición en este tiempo. Amado Dios, amado Padre, Castillo fuerte, tú que eres, que siempre serás, el inmutable Dios, el eterno Dios. Te alabamos, Señor. Exaltamos tu santo nombre por quien tú eres. El único Dios vivo, el dueño de esta creación, el gobernador, el sostenedor de todo lo creado. Te damos gracias, Señor, porque podemos conocerte, porque podemos acercarnos a tu palabra, porque podemos ver allí, Señor, lo grande que tú eres, lo poderoso, lo santo, lo justo, lo misericordioso. Y podemos ver también en tu palabra, Señor, lo alejado que nosotros estábamos de ti, viviendo en tu creación, sacando frutos, beneficios de esta tierra que no nos pertenecía, nos quisimos apropiar de ella, nos levantamos en oposición a ti, mas tú mostraste misericordia sobre nuestras vidas. Cuando miramos a aquella cruz de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vemos cuál era nuestra condición, lo horrible de nuestro pecado y la terrible consecuencia que provocó. Siendo tú el Dios de esta creación, de esto tan hermoso que podemos ver, la forma de reconciliar a pecadores contigo fue a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, un santo, un justo, entregándose en una cruz para recibir la ira que nosotros merecíamos. Y ahora en su justicia es que nos acercamos a ti, Señor. Ahora en su justicia, en su sacrificio, abrazado por fe en nuestras vidas, es que podemos decir que podemos ser despojados de nombre, de bienes, de propiedades, mas siempre ha de existir lo que poseemos en Cristo Jesús. Nadie podrá arrebatarnos, nadie podrá alejarnos de aquel día glorioso en que nuestro Señor Jesucristo vuelva y seamos llamados para vivir en comunión contigo por toda la eternidad. Te damos gracias, Señor, porque seguimos en este mundo caído. Cada día vemos cómo se aleja cada vez más y más de ti, cómo hace exaltación de la necedad, cómo hace exaltación de todo aquello que tú aborreces. Por eso es que pedimos y venimos a ti, Señor, clamando, para que en este tiempo en que vamos a estar ante tu palabra, tú nos hables, tú hables a nuestras vidas, tú nos des entendimiento, comprensión, pero también en el poder de tu Santo Espíritu nos dé la capacidad para aplicarla en nuestras vidas, para que se produzca en nosotros el fruto que tú solo puedes sacar de nosotros, el fruto de tu Espíritu, un fruto agradable delante de ti. Ayúdanos, Señor, y ayuda a todo tu pueblo, Señor. En este día, tu día, Señor, en que nos reunimos como pueblo para alabarte, para darte gracias por todo lo que has hecho durante esta semana en nosotros, para exaltarte, porque es por tu misericordia que estamos aquí hoy, que podemos estar sentados aquí en este lugar, que podemos reunirnos para escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, tu auxilio, tu bendición, lo pedimos para cada uno de aquellos lugares en donde se predicará tu palabra de manera fiel. Pedimos por tus hijos que están en lugares donde se han desviado, han dejado atrás tu palabra por palabra de hombres, por palabras humanas, por palabras de personas que no permanecen ni pueden salvar, para que tú los guardes, para que tú fortalezcas a todos los que están desde el púlpito, para que con denuedo, con valentía, proclamen las buenas noticias, Señor, que únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo, pecadores pueden venir a la vida. Te alabamos, te damos las gracias y te pedimos todas estas cosas en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, como sabéis, seguimos en el estudio del libro del profeta Habacuc, así que si sois tan amables, buscad el capítulo 3. Estamos ya en la última porción del libro del profeta y estamos viendo esta última sección que es su última oración, la última oración, el último clamor que él va a presentar delante del Señor. Y si recordáis, el domingo pasado estuvimos en la primera sección de esta oración, en los versículos 1 y 2, donde veíamos este clamor del profeta delante de Dios. Ha habido a tu obra,
Aviva tu obra, aviva en tu pueblo, que tu pueblo en medio de las circunstancias que está y en las que continuará y a donde se irá a la deportación, lejos de aquella tierra prometida que el Señor les había dado, aviva tu obra, mantén fuerte a tu pueblo, a tus hijos, viviendo por fe, abrazados, seguros, confiados en la promesa, mientras esperamos aquella futura liberación. Cuando tú nos hagas retornar, trae consuelo al corazón de tus hijos. Anímalos, fortalécelos, para que ellos no se desvíen tras los ídolos de otras naciones, para que ellos no se debiliten en su vida espiritual. Aviva tu obra y hazlo para exaltación de tu nombre. Hazlo, Señor, que tu nombre sea glorificado en aquellas naciones que no te conocen, que te aborrecen. Exáltate tú para tu gloria, para tu honra, en medio de tu pueblo. Y esto lo hace con una actitud muy distinta. Habacuc ahora está mostrando justamente cómo se vive por fe. El Señor ha obrado en su vida y ahora apela todo esto justamente a una misericordia de Dios, por su favor, por su acción hacia nosotros, que Él haga esto por nosotros. Y ahora en la segunda sección de esta oración que vamos a estar estudiando hoy, pues va a traer justamente a su recuerdo, a su memoria, eventos en los cuales se ejemplifiquen lo que él nos dijo en los primeros 2 versículos, aquellas misericordias de Dios sobre su pueblo, aquel favor de Dios inmerecido sobre su pueblo en el cual él estuvo con ellos, él los fortaleció, él los animó, él los guió para justamente que nosotros seamos animados entonces en este gran Dios lleno de misericordia, que tiene todo absolutamente para poder sustentar a su pueblo en medio de cualquier circunstancia y nosotros vivamos por fe, que es lo que nos está enseñando Habacuc. Así que si sois tan amables, acompañadme, seguidme en la lectura del capítulo 3 que haré. Y como es toda una oración, pues vamos a darle lectura completa partiendo desde el versículo 1. Habacuc, capítulo 3, desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabras seguras, Selah. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra. Con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas
me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Amén. Y en esta porción que vamos a estar estudiando, la tenemos entre los versículos 3 y el 15, que es justamente este recuerdo, estas escenas, estas dos situaciones que trae Habacuc a su mente justamente para recordar lo que él está clamando en los primeros dos versículos, aquella misericordia, aquel favor de Dios sobre su pueblo. Y lo va a hacer con dos matices, que va a ser los dos puntos que tenemos hoy en nuestra predicación. Va a poner dos énfasis, aunque muchas veces también se entrecrucen en algunos versículos. Pero básicamente, en primer lugar, lo que vamos a ver es la acción justamente de Dios por sus propias promesas, por su propio juramento sobre aquel pueblo que Él va a actuar. Él va a mostrar justamente aquella misericordia, aquel favor inmerecido. Será su iniciativa, su favor, sus promesas, sus juramentos sobre aquel lugar para darles libertad, para liberarlos de Egipto y en el darles una tierra en donde su pueblo moraría. Y el segundo matiz que vemos en estos versículos es cómo justamente en estos dos eventos importantes, tanto como la liberación de Egipto como la conquista de la tierra misma, Dios luchaba por ellos. Dios estaba con ellos. Dios dio el triunfo. Dios completó la victoria de su pueblo contra de sus enemigos. Esos son los dos puntos que tendremos hoy. Pero sobre todo, hermanos, y lo vamos a ver al final de nuestra predicación, no es un pasaje para ver, bueno, ¿cómo habrá hecho estas cosas el Señor? ¿Cómo habrá hecho esta obra? ¿Cómo habrá podido separar las aguas? No es para que empecemos a reflexionar eso. Aquí hay una lección importantísima en cuanto a cómo el pueblo del Señor puede estar seguro, confiado en aquellas promesas de Dios, porque todas están sustentadas en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aquel verdadero ungido que se nos muestra aquí, todas están basadas y sustentadas en Él y por eso nosotros hoy podemos caminar confiados y seguros. Pues bien, lo primero que tenemos justamente es entonces este Dios glorioso, poderoso, formidable, único, que ha tomado a un pueblo para mostrarles su misericordia sobre él, para darles liberación, para darles una tierra por su puro afecto, por su pura voluntad. Y antes de desarrollar lo que vamos a ver aquí en los versículos, tenemos que ver este acto que está haciendo Habacuc, ¿no? Este ejercicio que él está haciendo de traer a su memoria obras en el pasado de Dios. Como él ahora, fijaos que en los primeros versículos él está un poco confuso, la situación lo tiene un poco enredado, sin claridad, pues ahora su pensamiento está siendo gobernado por Dios, está considerando, está pensando, está reflexionando, no en sí en las circunstancias, no están gobernando las circunstancias, sus pensamientos, sino Dios, lo que Él es, las promesas que Él ha dado para su pueblo. De alguna forma Él está armando una buena, una sana teología que le permita continuar viviendo por fe, seguro, descansando en Dios. Y como les decía, es un ejercicio que debemos hacer nosotros. De hecho, es un mandato que nuestro pensamiento debe estar siendo gobernado por Dios, por su palabra, por sus promesas. Hemos leído al comienzo, Primera de Crónicas, capítulo 16, y recordad lo que leíamos en el versículo 11, dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, versículo 12, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Sed llenados con eso, ser gobernados vuestros pensamientos por quien es Dios, por lo que está en su palabra, por lo que ha hecho, sus demostraciones de poder, de favor, de misericordia. Pablo lo dice aún más como mandato, aún mayor claridad para nosotros y justamente en un escenario de preocupación, de dificultad, cuando las circunstancias justamente buscan gobernarnos y actuar dudando del Señor, criticando al Señor, no entendiendo su obra. Pues Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, que nada les preocupe en exceso, que sean controlados por aquella situación, no caigáis en esas circunstancias, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8.
¿Cómo guarda ese pensamiento? ¿Cómo guarda ese corazón? ¿Cómo nos da esa fortaleza? Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Quién es digno de toda alabanza? ¿Quién es toda verdad? ¿Quién es todo lo honesto? ¿Quién es todo lo justo? Estar pensando en Dios, estar considerando, estar siendo gobernado por Él en nuestra mente. Y un ejemplo aún más práctico, ¿no? Cuando justamente en medio de esa circunstancia cuesta considerar, cuesta pensar, estamos siendo gobernados, estamos siendo aterrados, asustados por las circunstancias. Fijaos en el Salmo 3. Salmo 3, y no lo vamos a leer todo, pero fijaos lo que dice. Parece que se mandase a sí mismo, ¿no? A su propia alma, le diese una ordenanza. Dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pues, ¿cuáles son esos beneficios? Pues ahí comienza todo el resto del Salmo mostrando justamente todos aquellos beneficios que ahora se pone el salmista a reflexionar, a considerar. Versículo 3. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Versículo 11. Engrandeció su misericordia. Versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Versículo 22. Bendice, alma mía, Jehová. Considera a este gran Dios. Aférrate a este gran Dios que te ha dado tantos y tantos beneficios. Y un último ejemplo, hermano, que quiero citar, el conocido Salmo 63, ¿no? David está pasando una circunstancia difícil, terrible, muy grave. Se describe como que adelante solo tiene un desierto, la nada, sequedad. Dice en el Salmo 63, versículo 1, dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilos te alabará mi boca. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo probará justamente esa bendición del Señor, que será saciada su alma en él? Versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, cuando incluso en medio de esa circunstancia tan difícil parece que no va a ser fácil encontrar el sueño, parece que muchas veces ni siquiera habrá tiempo para poder descansar. Pues en esos momentos de mayor angustia, ¿en qué pensará David? Versículo 7 dice, porque has sido mi socorro. Y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Recordando el favor de Dios en su vida, de este Dios poderoso, glorioso, pero que se manifiesta a favor también de su pueblo por pura misericordia. Y esto, hermanos, estoy haciendo un paréntesis antes de entrar al pasaje en sí, porque necesitamos tener claro que esto no es un pensamiento positivo que se está haciendo aquí, no es todo esto que se dice hoy, ¿no? Que si tú piensas en muchas cosas positivas, pues piensas tanto que luego empiezas a expulsar de tu mente cosas negativas de tu vida, ¿no? Esto no es que si tú te llenas solo de cosas buenas y las deseas con todo tu corazón, pues se van a cumplir. No estamos hablando de eso, hermanos, sino que bien, la idea que se nos está mostrando aquí es confiar en el Señor. Es que es ridículo aquella idea de llenarte de cosas buenas, de tener un pensamiento positivo. Es antibíblico, pero también es una crueldad. Muchas veces nosotros pensamos, consideramos, recordamos la situación de Job, lo terrible que fueron sus sufrimientos. Job, entre sus sufrimientos, fue ver morir a sus 10 hijos. ¿Qué os parece?
David, autor de algunos de los textos que hemos leído nosotros, en un momento de su vida tuvo una hija violada. El violador fue un hijo de él. Y ese violador, hijo de él, fue asesinado por otro hijo de él en venganza de aquella situación. Y aquel vengador muerto también al final. En su vida, en un momento de su vida, David se vio enfrentado a ver a una hija violada y a dos hijos muertos. Ahora, ¿cómo se vería David si fuésemos nosotros a decirle, David, tú estás sufriendo esto únicamente porque tú quieres, porque basta que te llenes de cosas positivas en tu mente? Job, tu dolor, tu tristeza, lo puedes aplacar llenando tu mente de cosas positivas. ¿Os dais cuenta lo ridículo, lo antibíblico, pero también lo cruel que son esas ideas humanas? Más bien la idea que nos está llamando Habacuc a esta orden que hemos visto que nos manda la palabra del Señor es justamente a que nuestros pensamientos estén gobernados en Dios, estén considerando a Dios para que nuestras decisiones, nuestros comportamientos, nuestras emociones estén justamente dirigidas a aquel Dios soberano, bueno, poderoso y que cuida a su pueblo. A estar viviendo por fe, hermanos, que es lo que estamos viendo aquí en Habacuc, y de confiar de que Él es un Dios bueno, justo, poderoso, pero que ha dejado promesas para nosotros y que Él puede dar, obrar en nosotros todo lo suficiente para que nosotros nos mantengamos cerca de Él, cerca de este gran Dios. ¿Os recordáis Juan capítulo 16, versículo 33, hablando el Señor a sus discípulos? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí tengáis paz. En el mundo sufriréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Exactamente lo que nos está animando a hacer Habacuc, a confiar en este gran Dios. Y la primera escena que nos trae, que trae de recuerdo, que nos quiere mostrar, y en todo lo que nos está mostrando Habacuc, justamente él está destacando una idea, que esto ha sido el favor de Dios, que esto no ha sido el fruto del pueblo trabajando y esforzándose, ha sido todo la misericordia, la gracia de Dios sobre aquel pueblo que él ha tomado. Y en los versículos del 3 al 5 del capítulo 3 de Habacuc, dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como a la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones. Cuando habla de Dios vendrá de Temán, de Parán, de esas dos ciudades, pues se refiere al lugar donde está ubicado el monte Sinaí. Aquel monte en donde el Señor, después de librar a su pueblo de Egipto, pues se dio a conocer de una manera gloriosa, ¿no? De una manera absolutamente suprema, mostrando lo único que es, el único ser, el único Dios, el único ser divino, el único Dios vivo y verdadero, y que se mostró a su pueblo en favor de su pueblo. Él los liberó de la esclavitud de Egipto para hacerlos su pueblo. Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el mismo lenguaje que ocupa aquí Habacuc para describir este Dios glorioso, este Dios supremo, no que él liberó un poco ahí de Egipto, un poco a las apuradas y que casi la cosa no sale. No, él los tocó, él los sacó, él los liberó, él los hizo su pueblo. Y aquel mismo lenguaje de poder de un ser glorioso es el que ocupa Moisés en Deuteronomio capítulo 33, en los primeros 3 versículos. Dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció. ¿Os dais cuenta el mismo lenguaje de este Dios glorioso, temible, que la tierra tembló cuando él se mostró allí en el monte? Resplandeció desde el monte Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. ¿Os dais cuenta, hermanos? Un Dios glorioso que libró, que tomó a su pueblo para liberarlo de la esclavitud de Egipto, les dio su ley, mostró su voluntad, la forma en que él luego iba a estar morando en medio de ellos como su pueblo por su pura gracia, por su pura misericordia.
Y a propósito de estar considerando y tener claridad en nuestra mente de quién es Dios, de tener esta buena teología en nuestra mente, de estar considerándola en nuestra vida, ¿qué Dios tan lejos de aquellas imágenes que hoy se hablan, ¿no? Que hoy se piensan de Dios? Un Dios que, en vez de un Dios glorioso, es más un abuelito bonachón, ¿no? Es un Dios que, bueno, que le hacen jugarreta, que no se entera muy bien quién es el que le ha pegado. Y bueno, al final, como soy el bonachón, pues no pasa nada y seguimos tal y cual, ¿no? O viene este Cristo de Semana Santa, ¿no? Un Cristo así débil, muy frágil y que más que un Dios glorioso parece un osito de peluche, ¿no? Una cosa para tener, para jugar, para entretenernos, pero el Dios de la Biblia no es así. El Dios que se ha revelado en su palabra, sin duda que no es así. Es un Dios que es digno de toda alabanza, es un Dios que debe ser alabado siempre, es un Dios que será exaltado finalmente por toda criatura. Sean sus hijos o sean aquellos que irán al infierno. Todos, absolutamente todos, tendrán que conocer, reconocer que Él es el único Dios vivo y verdadero, incluso aquellos que seguramente minutos antes sean arrojados al lago de fuego. Fijaos en lo que dice en el Filipenses capítulo 2, versículo 9 en adelante. Filipenses capítulo 2 dice, por lo cual Dios también les actuó hasta lo sumo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios revelado, es el único Dios vivo, verdadero, glorioso, digno de toda alabanza. Un Dios que mostró favor sobre un pueblo, que los tomó, que los liberó y que les va a dar una tierra. Fijaos, si no es poderoso este Dios, como se describe aquí, de su potencia, de su poder, cuando Él derrota al ejército, a ese imperio egipcio, ¿no? Dice en el versículo 5 del capítulo 3 de Habacuc, dice, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Y como se nos relata que fue en ese momento del Sinaí, cuando el Señor se muestra a su pueblo, pues seguramente esta mortandad está haciendo referencia a aquellas 10 plagas con las cuales el Señor se mostró allí en Egipto para que su pueblo fuese liberado y Faraón fuese humillado. O tal vez solo se refiere a la última plaga, aquella plaga donde solo una noche hubo una gran mortandad, donde todos los primogénitos de Egipto murieron. Un Dios glorioso, poderoso, fabuloso, único en su ser y que mostró un favor sobre su pueblo. Él los tomó como su pueblo. Él los liberó y en segundo lugar, en esta escena que estamos viendo del primer punto, los lleva, los conduce, les da, Él les promete, Él les jura un lugar en donde aquel pueblo morará y Él en medio de aquel pueblo. Capítulo 3 de Habacuc, versículo 6, dice, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Él se levantó y midió la tierra. Él prometió una tierra para aquel pueblo que él formaría. Incluso una tierra que ahora estaba habitada por ejércitos, por naciones más poderosas, más fuertes que el mismo Israel, él se las daría porque él se las había prometido, él se los había jurado. Si recordáis, Génesis capítulo 12, dice, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Él daba la tierra a aquel pueblo. Él les daba el lugar donde morar y donde él moraría en medio de ellos. Por eso es que luego no nos sorprenda que diga en el mismo versículo 6, dice, miró e hizo temblar las gentes, a esos pueblos que habitaban en aquella tierra que el Señor le había dado, dice que temblaron. Israel no era un gran imperio. Israel en ese momento no era una gran fortaleza, ni siquiera tenía un gran esfuerzo, un gran ejército preparado, fuerte, bien armado. No había nada de ellos en que pudiese intimidar a grandes naciones, fuertes naciones con fuertes imperios. Pero Dios sí. Dios es un ser digno de temer por su poder y por aquellas obras que él había ya manifestado en medio de su pueblo. Y el mejor ejemplo que tenemos de aquel temor realmente que él provocó en aquellas naciones, pues lo tenemos en el capítulo 2 de Josué. Si queréis me podéis acompañar allí.
Y ahí es donde se nos relata la escena de estos dos espías que se envían a la tierra prometida, ¿no? Este segundo envío de espías ahora al mando de Josué y que llegan a la ciudad, se ocultan allí en la casa de Rahab y luego de que son aquellos guardias que le seguían, son desorientados, son despistados, Rahab se acerca y habla con estos dos espías. Fijaos lo que dice allí, Josué, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Fijaos el lenguaje. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dios sí intimidó a aquellos lugares, aquellas ciudades, aquellas personas por su obra poderosa, única, hecha en favor de su pueblo. Dicen en el mismo versículo 6 de Habacuc, dice, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, aquellas grandes ciudades, aquellos grandes ejércitos no permanecieron delante de Jehová, fueron destruidos. Todos aquellos que se levantaron en oposición, porque incluso temiendo, aún con todo, salieron en oposición a Dios, salieron en oposición al pueblo al del Señor, salieron a presentar combate, pero delante del Señor simplemente no permanecieron. El mismo Señor las aplacó, las destruyó a aquellas naciones. Todo esto, Habacuc lo lleva a una frase que es importantísima para nosotros. Sus caminos son eternos. Él había prometido, él había jurado todo lo que ahora está haciendo. Y Habacuc lo sella con sus caminos son eternos. Su palabra, sus promesas, sus juramentos son absolutamente verdad para nosotros. No para dudar, no para pensar si lo podrá hacer o no, sino que Él se ha mostrado como un Dios sublime, poderoso, único, capaz de hacer cumplir absolutamente todas sus promesas. Que Él no cambiará. Sus decretos, su misericordia, su palabra, su voluntad son seguras para nosotros. Su favor seguro para nuestras vidas. Y acompañadme a Hebreos capítulo 6 para que reforcemos esta idea de estar seguros, confiados en nuestro gran Dios, únicamente en Él, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha dejado en su palabra, en sus designios para con nosotros. Hebreos capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 9. Hebreos capítulo 6, desde el versículo 9. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y fijaos a dónde nos dirige ahora. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Un pasaje más, Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, con amor eterno te he amado. Jeremías 31, 3, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Sus caminos son eternos, su palabra, sus promesas, sus juramentos es segura para con su pueblo. De allí, con todo esto que está haciendo Habacuc, no nos es extraño que la última porción que hemos leído, esta porción tan conocida de Habacuc, donde él hace su declaración absoluta de confianza únicamente en Dios, no tiene absolutamente nada más a que recurrir, no va a recurrir a nadie más que a Dios y a quien es Él, haga esa exaltación de su Dios, cante un himno a este gran Dios, ¿no? Y lo tenemos registrado en muchos otros pasajes, hermanos, de la palabra del Señor. Fijaos en el Salmo 100. Salmo 100, un salmo también muy conocido por nosotros. Dice, desde el versículo 1, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Os dais cuenta cómo alguien que vive por fe seguro en aquel Señor también cambia su vida, es transformada su vida, está sustentado, afirmado en este gran Dios y la alaba, le exalta? Un versículo muy conocido por nosotros también en el Salmo 20, el versículo 7, justamente a aquellos que se levantan en oposición, cuando al pueblo del Señor le toca sufrir. ¿Cómo ven esta situación anclados en el Señor? Versículo 7 del Salmo 20 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, en la poder, en la fuerza humana, cosas que perecen, cosas que no continúan. Mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Qué ocurre con aquellos que confían en carros, que confían en caballos, en el poder, en la fuerza humana? En el versículo 8 dice, ellos flaquean y caen. No pueden permanecer delante de este Dios, ¿no? Dice, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día en que lo invoquemos. ¿Os dais cuenta? Esa primera imagen que nos trajo Habacuc de este Dios glorioso, poderoso, sublime, único, y que por su promesa, por sus juramentos, por su favor, ha mostrado misericordia para un pueblo, liberándolo de la esclavitud de Egipto, dándoles una tierra para que ellos morasen, y él junto con su pueblo. Y la segunda imagen es este segundo matiz, el segundo énfasis que hablábamos que hace Habacuc, es como ahora, en medio de estas dos escenas, tanto en la liberación de Egipto como en la conquista de la tierra prometida, el pueblo se va a tener que enfrentar a ejércitos, a imperios, pero el Señor luchará por ellos. El Señor incluso va a mostrar su soberanía sobre la creación en beneficio de su pueblo para que ellos triunfen sobre sus enemigos. Fijaos en el capítulo 3 de Habacuc, en el versículo 8 en adelante. Dice, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Seguimos en estas escenas, ¿no?, que nos está trayendo Habacuc a la memoria. Cuando los libera de Egipto, pues van saliendo de Egipto, el ejército de Faraón los persigue y parece que ese obstáculo era imposible de superar, pues ahora avanzando se encuentran aún con un obstáculo aún mayor. Un obstáculo que ya ni siquiera era superable, algo imposible que ellos pudiesen solucionar. Dios actuó, Dios obró, abrió las aguas y hizo pasar, atravesar por aquel lugar Dios a su pueblo en tierra seca y el mismo hecho que sirvió para bendición para su pueblo, de hacerlos cruzar, de escapar de aquel ejército, el Señor lo ocupó también para destruir, para que ellos tuviesen victoria sobre aquel ejército que les perseguía. También este hecho, en cuanto a
a esa demostración de poder sobre las aguas del Señor se puede referir justamente a cuando ya están frente a aquella tierra, cuando ahora se ven, tienen que empezar a conquistar grandes imperios, a derrotar grandes ejércitos y nada más antes de comenzar, que ni siquiera habían hecho, pues se ven con aquel obstáculo del Jordán. El Señor obra. Es de Él donde provenían las fuerzas. Es Él el que daría la victoria, mostrándole que otra vez abre las aguas para que su pueblo atravesase de forma en tierra seca y mostrando que Él daría las victorias para la conquista de aquella tierra prometida. El Señor obró incluso en contra de la naturaleza, mostrando que Él es soberano sobre ella. Todopoderoso, de una forma única, pero en beneficio de su pueblo, para dar victoria sobre sus enemigos. Y recordar, estoy haciendo énfasis a esos dos momentos para cuando lo veamos, cómo esto se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Y luego de este evento, en los siguientes versículos, a donde nos lleva es justamente ahora ya cuando están luchando, batallando con aquellos ejércitos, con aquellos imperios que estaban allí en la tierra prometida. En los versículos 11 en adelante del capítulo 3, Habacuc dice: el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Y aquí incluso ahora vemos una escena de cómo el Señor va a obrar de una manera maravillosa, casi alargando el día, no casi, alargando el día, para que ellos tuviesen una victoria total, aplastante, contundente sobre aquellos enemigos, que ni siquiera los enemigos tuviesen la oportunidad de esconderse en la oscuridad, sino que tuviese una victoria total y completa aquel pueblo que Él había escogido para sí. Y esto lo tenemos en Josué, ese relato de este hecho, y por favor acompañadme a Josué capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Josué capítulo 10, desde el versículo 8 en adelante, dice: y Jehová dijo a Josué, porque no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de Dios. Da cuenta ahora el Señor prometiendo, jurando, diciendo lo que Él va a hacer. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel día, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Os dais cuenta cómo el Señor ahora llevando a su pueblo para tener victoria, Él luchando por su pueblo, para completar la victoria en aquella conquista sobre sus enemigos, en la derrota de sus enemigos? Fijaos cómo lo relata el Salmo 14, estos hechos. Salmo 14, desde el versículo 1 dice: cuando se alió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltaste
como carneros y vosotros collados como corderitos. Versículo 7, fijaos, a la presencia de Jehová tiembla a la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, a la presencia de aquel Dios que incluso en medio de ese control, de esa supremacía, de ese gobierno de la creación, obra para el beneficio de sus pueblos, para obtener conquista en aquella conquista, en aquella toma de la tierra prometida. Y otra vez, vuelve a decirnos lo que nos ha dicho en el primer punto, ¿no? Que todo esto lo ha hecho porque Él es fiel a sus promesas. Porque Dios es fiel a sus juramentos y Él tiene toda la capacidad para cumplir lo que ha prometido. En el versículo 9 del capítulo 3 dice, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Versículo 13, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Un Dios que se ha comprometido a estar con su pueblo, guiar a su pueblo, proveer a su pueblo de todo lo necesario para la obra que Él se ha propuesto. Liberarles, darles una tierra, darles un lugar en donde Él moraría con ellos. Hemos leído cuando comenzamos el culto, Primera de Crónicas, el capítulo 16, y recordado lo que dice en el versículo 14, dice, Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra, Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó por 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Así es nuestro gran Dios, un Dios sublime, lleno de poder, lleno de gracia, que ha tomado un pueblo, que lo ha liberado, que lo ha rescatado y que le ha dado una tierra. Y en eso le ha dado también todo para que él pueda cumplir aquella promesa, aquel juramento que él hizo sobre él. Pues estos son los dos momentos que Habacuc trae a la memoria. Y hermanos, sería un error trágico. Sería un terrible error concluir de estos pasajes que Dios es básicamente un genio de la lámpara, ¿no? Que bueno, que si te lo encuentras, pues pídele 3 deseos, porque como es de misericordia, bueno, es un Dios que da, que da, que da. Sería un terrible error, porque este pasaje está apuntando absolutamente en otra dirección. De que el pueblo del Señor puede estar confiado, que el pueblo del Señor puede estar seguro, porque todas sus promesas, todos sus juramentos, todo el Señor lo que nos ha dicho, todo ello apunta a la sublime obra de nuestro Señor Jesucristo, hecha allí en la cruz por nosotros. Él es el verdadero ungido. Él es el verdadero bendito de Dios, el enviado de Dios, el Mesías que vendría a liberar a su pueblo. Nosotros sabemos por el resto de las escrituras que cuando Habacuc dice en el versículo 13 del capítulo 3, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, sabemos quién es el verdadero ungido. Es que fijaos, Israel no puede ser. Habacuc está justamente haciendo un clamor delante del Señor para que Él muestre misericordia a un pueblo que se va a disciplina a Babilonia. Que el Señor lo sustente, que el Señor lo fortalezca a la espera de una promesa de Dios de restaurarles. Tiene que haber otro ungido. Tiene que haber realmente un bendito de Dios que haya vivido como Él lo dijo, que en Él tenía complacencia. Su gozo estaba en Él, su completo deleite estaba en aquel bendito ungido. Y por favor, acompañadme, hermanos, a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 16, donde el Señor va a hablar. Lucas capítulo 4, desde el versículo 16, dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y poner atención, hermanos, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido. He aquí el verdadero ungido de Dios, aquel verdadero bendito de Dios. ¿Recordáis la cena del bautismo, no? Del Señor Jesucristo, que bajaba, que descendía el Espíritu Santo sobre él, mostrando justamente que en aquel ministerio terrenal él tenía toda la capacidad, todo el poder, todo el beneficio de Dios para llevarlo a cabo. Y al Padre diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, en el cual no hay nada desagradable delante de él, en el cual se deleita. El verdadero ungido de Dios. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido, el verdadero enviado de Dios. Pero también era el libertador. En estas imágenes que ha traído Habacuc a su mente, no son al azar, porque nos está mostrando realmente quién es el verdadero ungido, pero en esos dos momentos claves de la historia de Israel, como la liberación de Egipto, como también en la conquista de la tierra, iban liderados por Moisés, por Josué, para llevarles en una dirección a la libertad, a la conquista, al triunfo sobre sus enemigos. Jesucristo es aquel Salvador, aquel líder que llevaría a un pueblo a la victoria, pero que en su sacrificio, en Él, en su victoria, en su triunfo, su pueblo tendría victoria, su pueblo tendría libertad. Jesucristo es aquel ungido que se nos menciona aquí, pero Él es el libertador que en sí mismo ha tomado un pueblo para darle vida en aquella vida perfecta que Él vivió delante del Padre en su ministerio, pero luego ofreciéndose de manera voluntaria para pagar el pecado que cada uno de nosotros habíamos generado, la ira de Dios que nosotros generamos delante de este Dios glorioso, potente, fuerte, santo. Y Él ahí en la cruz, dándose como sacrificio, aplacó aquella ira, sufrió el castigo que nosotros merecíamos, sufrió la muerte que nosotros merecíamos, pero fue levantado con poder al tercer día y mostró su victoria sobre el pecado, mostró su victoria sobre la muerte, mostró su victoria sobre Satanás. Y hoy nosotros en Él tenemos victoria. Somos un pueblo que nos hemos beneficiado de su obra, que recibimos los beneficios que Él conquistó, que Él ganó, y por eso podemos ver a Dios dirigiendo un pueblo, encaminando un pueblo, teniendo misericordia sobre un pueblo que nada merece, porque todo lo recibimos de la obra de nuestro Señor allá en la cruz, de su obra, de su sacrificio, de lo que Él hizo. Si podemos leer estos pasajes, ver esta misericordia, ver a Habacuc apelando a la misericordia de Dios, es porque todo lo que vemos allí en ese relato está afianzado, está seguro, apunta, se sostiene en la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Él y por Él es que vive su pueblo. Y acompañadme, por favor, hermanos, a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, que básicamente nos habla de aquella misma idea. Y vamos a leer desde el versículo 1. Y fijaos cómo Pablo nos va a dirigir. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Dice, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo no sé, hermano, lo que tú piensas cuando lees estos pasajes, pero yo digo, gracias al Señor, que su misericordia no depende de nosotros.
Gracias al Señor que su favor no depende de un mérito mío, sino que está afianzado, seguro, en aquel que murió, que dio su vida, su propia vida, para rescatar un pueblo que viva ahora en su justicia, en su fidelidad, en sus méritos, en aquel que ofreció su vida ahí en la cruz para el perdón de pecados, para que su pueblo tuviese real victoria ante la muerte, ante el pecado, ante Satanás. Dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, humillaos. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Os dais cuenta? Humillaos bajo la poderosa mano. Confiad plenamente en Él. Confiad plenamente en Dios. Meditad, considerad en sus promesas, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en aquel brazo poderoso que ha mantenido a su pueblo, que dio un triunfo a su pueblo. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Fijaos qué beneficio nos da el Señor. Nos manda a confiar en Él. Echando vuestra ansiedad de vuestras circunstancias, la podemos presentar delante de Él para que justamente Él nos anime, Él nos fortalezca. ¿Por qué? Porque fijaos lo que dice en el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Este Dios glorioso que hemos estado viendo, poderoso, que obró de manera sobrenatural, mostrando que era Él quien daba la victoria a su pueblo. Y ahora que nosotros miramos aquella cruz y vemos esa victoria triunfal de nuestro Señor Jesucristo y en quien tenemos vida, podemos ir delante de Él en confianza, mostrando quiénes somos, nuestra debilidad, nuestra incapacidad, pero clamándole a Él, que Él nos sostenga para vivir para su gloria, para su honra, para exaltar a aquel gran Salvador que tenemos en nuestra vida y que en medio del dolor, en medio de las tristezas, en medio de las circunstancias que sean, nosotros dependemos de Él. Clamemos al Señor, hermanos. Hagamos como hace Habacuc. Vayamos delante de Él, humillados, reconociendo quiénes somos nosotros, reconociendo quién es Él. Quiere el Señor darnos esa capacidad. Quiere el Señor darnos esa fortaleza para vivir por fe, como se nos está enseñando aquí, para acudir a Él en medio de cualquier circunstancia. Y que cuando nosotros miremos la cruz, hermanos, cuando nosotros veamos aquel sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, encontremos consuelo, encontremos ánimo, encontremos la fortaleza que necesitamos para seguir viviendo en medio de este mundo caído, pero para su gloria, para su honra, exaltándole a Él, que Él vive su obra en medio de donde vivimos, en medio de donde trabajamos, en medio de la gente que compartimos. Que Él nos ayude, hermanos, a cuando nos sentamos a meditar en su palabra, no la abramos desconfiando, no la abramos como leemos el diario, ¿no? Sino que realmente veamos a Cristo allí en cada pasaje, a nuestro gran Salvador, aquel bendito ungido que Él envió para que fuese el libertador de un pueblo, en Él, en su obra, en su sangre. Y acabo con esto, hermanos, porque un día, aquel gran Salvador volverá, regresará para juicio. Y este pasaje que hemos visto nos ha mostrado derrota sobre sus enemigos, conquista sobre sus enemigos y también es una figura de aquel juicio final, de aquel futuro juicio donde Dios derrotará a sus enemigos, cuando Dios los envíe a aquel lago de fuego eterno. Y habla de un juicio implacable. Habla de un juicio total, definitivo, triunfal. Fijaos las palabras que ocupaba Habacuc aquí en el capítulo 3. Mortandad, hizo temblar a las gentes, montes desmenuzados, collados humillados, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, traspasaste la cabeza de la casa del impío, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Un triunfo total sobre el pecado. Aquel día cuando el Señor venga a juzgar a todo hombre por sus obras. Y a veces nosotros decimos, aquí viene el Evangelio, ¿no? Ahora le va a hablar a la demás gente, a los impíos, a los que no creen en el Señor, pero hermanos,
nosotros debiésemos considerar. ¿Recordáis el salmo que hemos leído? Cuando no olvides ninguno de sus beneficios, ¿cuál es el primero que se les viene a la cabeza? Él es el que perdona todas tus iniquidades. Es parte de nuestra vida, es parte de ver la obra del Señor, el recordar de dónde hemos sido librados, de lo que hemos sido librados, de una condenación en el infierno, pagando justamente aquella santa ira que pesaba sobre nosotros. Porque así nos toca mirar entonces de una mayor forma la obra de nuestro Señor Jesucristo y darle gloria a Él por habernos librado de aquel lugar. No olvidemos estas verdades también, hermanos. Pero si tú estás en Cristo hoy, debes ver que esta es una realidad. Así como el Señor hemos visto que ha prometido para su pueblo esa bendición de estar junto con Él, que lo ha cuidado, que lo ha guardado, vemos aquí también que el Señor promete juicio contra todos aquellos que han despreciado aquella salvación, aquel gran Salvador. Pero el Señor también tiene misericordia. Él es el Padre de misericordia. Y nuestro Señor Jesucristo es un gran Salvador. No hay otro Salvador, no hay otro ungido, no hay otro libertador, solo Él. Pero si tú vienes delante de Él, clamando por salvación, arrepentido de vivir de esa forma, clamándole a Él, que por su sacrificio pueda ser perdonados, el Señor da perdón, el Señor da reconciliación. Él vino a morir por un pueblo, Él vino a morir por los suyos, y el precio fue su propia vida. Él es un gran Salvador. Comienza confiando en Él, para que ahora ya no vivas como un enemigo de Él, ya no vivas de una manera orgullosa y soberbia, sino sabiendo que vives en Él y por Él, en nuestro gran Salvador, nuestro bendito Señor Jesucristo. Y así podamos vivir en Él plenamente confiados, seguros y viviendo para la gloria y honra de nuestro gran Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te alabamos, te damos las gracias por quién tú eres, Señor. Hemos comenzado leyendo grandes pasajes, Señor, sobre tus grandes obras que tú hiciste en medio de tu pueblo. Hemos leído un himno que nos habla de aquel castillo fuerte que eres tú, Señor. Tú eres un Dios supremo, glorioso, potente. Eres santo, eres justo, eres bueno. Y Señor, si podemos acercarnos delante de ti, es porque miramos aquella gloriosa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y como hemos visto en estos pasajes, ni siquiera estuvo en nosotros, Señor. Ni siquiera fue por nuestra reflexión, ni siquiera fue porque nosotros considerábamos nuestro futuro, la eternidad. Fue por tu obra, Señor. Tú tuviste misericordia de nosotros. Tú enviaste tu Santo Espíritu para darnos entendimiento, comprensión de aquel glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ¿cuántas veces nos hemos acercado a tu palabra? ¿Cuántas veces hemos leído tus promesas? No la hemos considerado, no hemos profundizado en ellas. ¿Cuántas veces nosotros invertimos más tiempo leyendo basura del mundo que estar meditando en ti, en quién tú eres? Oh Señor, ayúdanos. Obra con poder en nosotros, en nuestras vidas, con tu Santo Espíritu. Señor, para ver aquella cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, para saber que nosotros realmente vivimos por Él, por su obra, por su sacrificio. Y que nuestro deber, justamente, estar considerando, estar pensando en todo lo que Él hizo por nosotros, para que nosotros podamos llevar una vida justamente que ya no muestre aquellos gustos, aquellas preferencias que antes teníamos, sino que muestre que morimos a ellas, porque vemos lo horrible que fue, lo que traía para nuestras vidas y lo que significó para nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz. Permítenos vivir para tu gloria, para tu honra. Permítenos vivir por fe, Señor. Por nosotros somos incapaces. Cuando vienen circunstancias, cuando vienen dificultades, Señor, prácticamente lo primero que sale en nosotros son dudas, son quejas, inconformidad. Si fuese por nosotros, rápidamente nos alejaríamos e iríamos a buscar soluciones a este mundo. A aquellos imperios que hemos visto también en este pasaje que no permanecen, que nada fueron delante de ti. Oh, Señor. Auxilia a tu pueblo hoy. Fortalécenos en ti. Fortalécenos en quien tú eres, Señor. Te lo pedimos, que tú obres, tú avives tu obra, Señor,
para exaltación de tu nombre, para que nosotros podamos clamar que a pesar de lo que vivimos, tú nos sostienes, tú estás junto con nosotros y tú has prometido sostenernos en medio de cualquier circunstancia. Te alabamos, Señor, te adoramos y te decimos todas estas cosas en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Permitidme leer el último pasaje. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.